Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en este día. Queremos, como siempre, recordarles que somos muy agradecidos principalmente con nuestros auspiciantes, en primer lugar, que nos están apoyando, pero así tan generosamente para que Ñande Yarañe llegue hasta la casa de ustedes. Al mismo tiempo, nosotros agradecemos y con ese corazón abierto también, nosotros le decimos muchísimas gracias a todas las personas que ya se han unido. Tenemos una gran cantidad ya poco a poco de padrinos de Ñande Yarañe. Queremos seguir sumando, hay que seguir sumando. Nosotros no queremos simplemente que Ñande Yarañe quede en estos programas televisivos o quede en los programas en las redes, o que podamos enviar siempre la palabra de Dios, simplemente, ¿verdad?, a través de los WhatsApp o de todos los medios de comunicación. Lo que nosotros queremos verdaderamente a través de Ñande Yarañe es, queridos hermanos, que podamos también hacer alguna obra de beneficencia. Y ahí entonces tiene que ir surgiendo un Ñande Yarañe. ¿Qué les parece si más adelante tenemos una casa para los niños de la calle? Esto sería tan interesante, asumir, mantener, trabajar, es decir, la palabra de Dios que nos tiene que dar fuerza en la medida en que entendemos para que nosotros podamos hacer algo por los demás. La palabra de Dios, versículo por versículo, porque versículo por versículo, porque en forma sistemática nosotros estamos procurando leer, estudiar, conocer lo que Dios nos dice. Estamos en el capítulo 37, ¿verdad? La historia de José, del Génesis. Estamos descubriendo cosas maravillosas, ¿verdad?, que nos dicen a nosotros. Pero en la medida en que nosotros vamos descubriendo y después también podamos comprometernos, porque upea la Ñande Yajekana, Ñande Yara topocó Ñandereje lleva, a la opocono Ñandereje, upepe Ñande y catuta abei Ñañimoy al servicio de los demás. Esto es muy importante, queridos hermanos. Esto es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que nosotros deseamos verdaderamente para que Ñande Yarañe sea también muy eficaz. No solamente eficaz en conocer la palabra de Dios, sino que después eficaz también para que podamos hacer algo. Y por eso que tu donación es importante. Pero peanala yepotala padrino cuera, pero ñanderetana. Entonces eso que mensualmente, de acuerdo a las posibilidades, podamos ir haciendo a través de una fundación, la Fundación Ñande Yarañe. Yarecuana, casa para los niños de la calle. Tiene que ser un sueño, casa para los niños de la calle. Y tenemos que trabajar con los niños verdaderamente. A Pepe ya zona, a Yayapuana algo, porque la palabra de Dios nos toca, nos cambia y nos hace diferentes. Si nosotros después, como dice el Evangelio, no hacemos caso de eso, tuve hambre y me diste de comer, estuve sin casa, sin techo y me diste un techo, estuve sin trabajo y me ayudaste a encontrar un trabajo, estuve enfermo y fuiste a visitarme, estuve desnudo y me vestiste, todos estos elementos, estuve sin escuela y me diste la posibilidad de estudiar, pero por eso nosotros insistimos, y yo vuelvo a insistir, que tus aportes para Ñande Yarañe más adelante y desde ahora ya, entonces en la medida en que nos vamos haciendo socios, padrinos de Ñande Yarañe, pensemos en estas cosas, no simplemente para programas de televisión o programas de las redes, sino que sobre todo para llegar incluso a una acción concreta para los más necesitados. Esa promoción social, esa promoción humana
que tiene que llegar también con esa fuerza del Espíritu de Dios, que es esa promoción que Dios nos da a través de su Espíritu. Bueno, palañan de desafíos, Hina. Allá ya te catuta para allá po allá. Pero entero vete hacia Jerure pe me ya puta zona upe. Pe pemo gorreana pea pemo güero guatana con baeco allá. Porque esto es un sueño todavía, pero este sueño que se tiene que hacer realidad. Y ojalá este sueño pueda realizarse lo antes posible. Y bueno, seguimos hoy, queridos hermanos, reflexionando sobre este capítulo tan importante. Estamos en el capítulo 37 del libro del Génesis. ¿Y de qué nos está hablando aquí el capítulo 37? Nosotros habíamos quedado de que los hermanos de José están confabulándose porque quieren hacer desaparecer a su hermano José porque les molesta, porque no cumple aquello que ellos quieren o no responde a lo que ellos están queriendo y buscando de su hermano, además de su hermano menor, Mavi Gondé. ¿Entiendes? Hay autoridad, ella la gente, ¿entiendes? Hay autoridad. No podemos, ¿verdad? Tratarnos así, no podemos buscar estas cosas, sino que tenemos que mirar más bien a esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado y tenemos que saber utilizar de eso que el Señor nos da. Y fíjense lo que dice después, ¿verdad? Rubén, al oír esto, trató de salvarlo y dijo, no atentemos contra su vida, no atentemos contra su vida. Esto es entonces muy importante, ¿verdad? Pero después vamos a darnos cuenta que es como Pilato también, ¿verdad? Porque al final Pilato, ante esa condena de Jesús, dice, no, yo no encuentro aquí nada para juzgar y mandarlo a la cruz a Jesús, no encuentro. Y ahí entonces le aprietan un poco, ¿verdad? A Pilato y le dice, bueno, el asunto es que si tú dejas esto, este es un revolucionario contra Roma, y si tú le perdonas esto, tú no eres amigo del César. A César contra la nene mongarujina, el emperador. Entonces, bueno, pero yo me lavo las manos. Interesante eso, ¿verdad? Bueno, aquí Rubén trata de salvarlo, ¿verdad? No atentemos contra su vida, agregó, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. O sea que aquí hay una segunda posibilidad. No es también que le libera y le dice, no, querido hermano, ni te oí que ya puede ser bebé, este es nuestro hijo menor, Dios que puede hablar a través de él, Dios, a pesar de que él dice estas cosas por ahí, que nosotros podemos tomarlo como una amenaza para nosotros, sin embargo, Dios nos está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esta segunda posibilidad dice, bueno, al no atentar, por lo menos al no derramar sangre, primero dice no derramar sangre, por favor. En todo caso, arrójenlo, ¿viste? Segunda posibilidad, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, dice, su intención, escuchen bien, la intención de Rubén era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. En realidad, su intención era librarlo de sus manos. Fíjense que Rubén es el hijo primogénito, es el primero, es el que tiene la gran responsabilidad, ¿verdad? Es el hijo de Jacob. Y entonces dice que la intención de Rubén era de librarlo, ¿verdad?, de las manos de sus propios hermanos. Y así entonces ponerlo a salvo y devolverlo hacia su padre. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica. Bueno, vamos a seguir enseguida con más Ñan de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos
seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Aquí José ya está llegando con todo, digamos, porque él está llegando con tanto entusiasmo, es enviado por su papá, quiere saber qué están haciendo sus hermanos, tiene que después llevar una información, los buscó en Siquén, no los encontró, hace un esfuerzo más, va hasta Dotán, ¿verdad?, para enterarse un poco y acompañar a sus hermanos. Sin embargo, ellos estaban confabulando la muerte de él mismo. Sin embargo, en el 23 dice, apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica. Lo despojaron de su túnica. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo también nosotros, leyendo el Antiguo Testamento, estamos leyendo también el Nuevo Testamento? Lo despojaron de la túnica. Jesús lo despojan de la túnica.
José lo despojan de la túnica. Tienen en sus manos, lo despojan de la túnica, apenas lleguen. Entonces el pobre ni sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? La túnica de mangas largas que llevaba puesta. O sea, le despojan de su misma dignidad. Le despojan de su misma condición de hijo de Dios, podemos decir. De su misma condición, la propia dignidad que Dios nos ha regalado y que nos regala. Nosotros muchas veces desvestimos al hombre, desvestimos a la persona, le sacamos toda dignidad. Entonces, ¿se acuerdan que a Jesús también después lo ponen ahí lo hacen sentar sobre la piedra, y ahí comienzan a escupirle, le ponen la espina, le ponen el manto para decir si eres rey verdaderamente, pero esta es una cuestión de sarcasmo, ¿verdad? O sea, de reírse, de tomarle el pelo en síntesis. Aquí también entonces a José apenas llega y lo primero que hacen es sacarle, despojarle de su propia dignidad. Acuérdate mañana con fabulaina, acuérdate la hiposhipa, la hombre ujagüere, ahí agüere yo que era bueno, mira un poco lo que soñé. Y esta espiga, etc. Doña Tindipai va a ser en un depe. Y entonces pegamos por eso, ¿verdad? Mapi con D, mapi con landere, güero, ya. Por eso decíamos que nosotros miramos siempre en una forma muy negativa de las cosas que podríamos mirar en positivo, ¿verdad? Y como diciendo, bueno, vos podrías ayudarnos a salir adelante. Vos podrías ayudarnos a dar pasos muy concretos. Vos podrías ayudarnos verdaderamente a hacer las cosas mejores, ¿verdad? Bueno, y después, entonces ahí José mismo, que va, o mejor, sus hermanos, ¿verdad?, contra José, que al llegar al lugar donde estaban sus hermanos, esto lo despojaron de su túnica, la túnica que decíamos que son de mangas largas, que él llevaba puesta. El 24 dice, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba vacía. Bueno, ese elemento también es muy importante, decir que estaba vacía, ¿verdad?, para decir que había posibilidad de salvación todavía, ¿verdad? Porque si estaba llena de agua, y bueno, pobrecito, ya jogata catuete, ¿verdad? Le tira entonces a la cisterna, lo toman y lo arrojan. Esto es lo que siempre sucede, y en varios pasajes de la Biblia encontramos, ¿verdad?, como, ¿se acuerdan de los, ¿cómo que se llama?, de los viñadores asesinos también? Cuando el padre, o sea, el dueño de la viña, envía primero a los empleados, los toman, los pegan, lo apedrean, lo arrojan, lo sacan de la viña. Después al final dice, cuando le manda a su hijo, bueno, este es el heredero, a este le vamos a matar y vamos a quedarnos con su herencia, Porque siempre cuando nosotros estamos queriendo hacer desaparecer a alguien, en el fondo, es que queremos asumir algo que nos está estorbando, algo que tal vez nosotros nunca pudimos hacer, o algo que no nos atrevemos a hacer, o algo que, bueno, es la capacidad que Dios no nos ha dado, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustaría, no sé si nos gustaría hacer, porque si uno quiere y uno se esfuerza, también puede hacerlo. Nadie es tan inútil, digamos así, en la vida que no puede hacer si se propone, ¿verdad? Ciertamente que hay ciertas cualidades que, bueno, vienen innatas en nosotros, ¿verdad? El Señor nos regala, el Señor nos da, ¿verdad? Pero hay otras formas, ¿verdad? Cuando uno se propone proyectar, apuntar a ciertos elementos que nos ayuden a crecer, ¿verdad?, y a ser diferentes y a dar respuesta a las necesidades, ¿verdad?, por ejemplo, dentro de una evangelización. En fin, todo esto. Pero aquí entonces ellos lo único que hacen es lo tomaron y lo arrojan a la cisterna que estaba vacía. Y encima el 25 nos dice una cosa que nos toca el alma, ¿verdad? Dice, luego se sentaron a comer. O sea, fríamente, esto es lo que quiere decir. ¿Cuántas veces nosotros hacemos desaparecer a los hermanos, hacemos desaparecer a las personas y después fríamente nos sentamos ahí a comer como si fuese nada? Recuerden que el sentarse a comer, sentarse a un banquete, significa justamente el compartir la fraternidad. Eso significa sentarse a la mesa, compartir la propia vida, compartir, o sea, es la fraternidad. Por eso yo les decía ese libro de Alonso Shekel, ¿Dónde está tu hermano? Bella Geraina.
¿Dónde está tu hermano? Alonso Shekel. Pele, mi pea y catuno. Pejeca internet, aunque sea pembo, allí vas a pelear. Uno de los capítulos justamente te va a hablar de esto, del banquete, del sentarse a comer. ¿Qué significa el sentarse a comer? Lo que significa aquí, que te está hablando pero directamente. O sea, es un tobamocoin, ¿verdad? Primero eliminamos al hermano, pero después es como que nosotros nos sentamos. Los hermanitos aquí es como vamos a decir, vamos a celebrar lo que hemos hecho. Es como decir, nosotros estamos satisfechos y estamos contentos de lo que estamos haciendo. Estamos matando a un hermano, estamos haciendo desaparecer a un hermano, lo queremos enterrar a un hermano y ahora entonces nosotros, listo, mano a la obra, lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Sentémonos ahora a brindar, sentémonos ahora a disfrutar de lo que hemos hecho, sentémonos a comer. Esto significa entonces, vamos a ver después, más adelante vamos a hablar de algunas de estas terminologías, ¿verdad? Desde nuestro diccionario teológico también de lo que significa el comer, el encontrarnos, ¿verdad? Juntos en esa mesa para compartir. Todo esto tiene entonces como trasfondo. Después de que nosotros hayamos hecho algo, es como que ahora nosotros nos sentimos satisfechos, decíamos. Nos sentimos contentos de aquella acción que nosotros realizamos. Y es lo que sucede entonces con los hermanos de José. Porque apenas llega José, ¿verdad? Y allí donde estaban sus hermanos, pero se lanzan ya sobre él, le despojan de la túnica. El pobre José ni sabía lo que estaba pasando, porque todo esto es una confabulación. No hay posibilidad entonces de una defensa, ¿verdad? No hay posibilidad, ¿verdad?, de un diálogo o de otras posibilidades, buscando el bien del hermano, ¿verdad? Sino que aquí lo único que sirve para nosotros es la regla, lo único que sirve para nosotros es hacer lo que nosotros queremos aquí, porque esta persona ya nos está estorbando. Esta persona no responde, ¿verdad?, a lo que nosotros queremos. Bueno, eso sucede en nuestras iglesias, sucede en nuestro trabajo, sucede en la iglesia, en la vida religiosa, en fin, en todas partes sucede esto. Lo importante es que estemos atentos, ¿verdad?, para que no suceda con nosotros, porque esto sería el colmo, ¿verdad?, si nosotros llegásemos a esto. Es bastante peligroso, pero también tenemos que ser conscientes que muchas veces podemos sentir estas tentaciones. Muchas veces también nosotros podemos estar en esta situación, porque siempre se nos presentan, Nadie tiene que decir, de esta agua no beberé. De esta agua no beberé. Nadie tiene que decir eso. Porque también esto mismo que sucede con José y que sucede con sus hermanos que realizan esta acción contra su hermano menor José, también podemos realizarlo nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañe.
está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mita. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos en el capítulo 37 del libro del Génesis. Estamos reflexionando esta historia hermosísima, maravillosa de José, lo que nos va contando, lo que nos va diciendo. Ahora llegamos a José que es llevado a Egipto. Esta es una situación que decíamos, bueno, se sientan a comer, el banquete, el encontrarse, como decir, un momento en que nosotros festejamos y nos encontramos entre nosotros, ¿verdad? Es el sentarse a comer. Ahora continúa este versículo 25b, de pronto dice, alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas, Ismael, que venían de Galaad, y en sus camellos llevaban una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra para Egipto. Bueno, aquí vienen entonces unos mercaderes, aquí vienen unas personas que están haciendo por ese camino, ciertamente, la ruta que llevaba, ¿verdad?, hacia Egipto. Entonces vienen unos camellos, divisan una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas, ¿verdad?, de cierta manera son los hijos de Ismael, a eso se está refiriendo, que venían de Galaad. Bueno, muy bien. Y te presenta, ¿verdad?, sus camellos que llevaban una carga, ¿verdad?, de todos estos productos, de goma, tragacanto, bálsamo y mirra para Egipto. Lo importante es que ellos están de paso, se están acercando, están pasando. Muy bien. ¿Y qué pasa en el versículo 26? Y Judá dijo a sus hermanos, Judá es el cuarto hijo de Jacob, el cuarto. El primogénito en realidad es Rubén. Judá ya es el cuarto hijo. Ahora el que habla va a ser Judá. Recuerden ustedes que también en estas cosas, en estos nombres, quienes intervienen en esta historia y en cualquiera de las historias de la Biblia, todo está bien pensado y bien elaborado. En este caso es el judío, es Judá, de ahí vienen los judíos, ¿verdad?, el que interviene. Y va a intervenir en una forma positiva, ¿entienden? Entonces es como sacar, aminorar, sacar el peso de decir, no es Judá entonces el culpable, sino que al revés. Judá es también aquel que va a buscar, así como Rubén, hacer el bien a su hermano, a pesar de esta situación bastante embarrada, bastante difícil en que se encuentran, ¿verdad? Porque son 11, ¿verdad? 11 hermanos, tenemos que hablar todo. Seguramente que alguno estaba mucho más fanatizado
estaba más enojado con su hermano José. El mayor, Rubén, que trata y dice, no toquemos su vida, en todo caso, vamos a tirarla ahí en el pozo. Bueno, lo tiran en el pozo. Ellos ya se ponen ahí a comer tranquilamente. Bueno, ya estamos en esto. Pero que hasta aparece, ¿viste? Esto también nosotros lo podemos leer y podemos entender como la historia, ¿verdad?, de Dios que va escribiendo nuestra propia vida. Porque ya digo, ama y Pepe ya te mansió, toma no que tu Pepe. Diga tu año sea un pepe. Y vare ata y yujeita, o manota, jañón tema o manota u Pepe. Estamos allá en el fondo de la cisterna. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Aparece, ¿verdad?, esta caravana de ismaelitas que venían desde Galaad. Y entonces Judá, por eso decíamos en el versículo 26, dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos si asesinamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? ¿Qué ganamos? Aquí viene una pregunta, aquí es Judá el que pregunta, ¿verdad? O sea, porque cada personaje también tiene una importancia muy grande dentro de toda la Biblia. Nosotros sabemos que el personaje más importante va a ser el que representa a los judíos. ¿Y quién es ese? Judá, justamente. De ahí viene el nombre, Judá, los judíos. Y sin embargo, Judá es el cuarto hijo, no es tampoco el primogénito. ¿El primogénito quién es? Es Rubén, pero también ya actuó. Rubén, que trata de preservar la vida. En todo caso, da una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Son características entonces importantes que nos hacen reflexionar. Hermano Haisha, hay siempre algún hermano que busca, que reflexiona, ¿verdad? El mayor es Rubén y dice, no valico piense ya po, ya examina, ya lo gamina, ni la yeyuca, ni la ya verugo a ver la tu lleva. Vamos a buscar, en todo caso, alternativas, ¿verdad? Aquí Judá entonces de nuevo aparece, ¿verdad?, otro de los hermanos y se pregunta también, pero este es nuestro hermano, ¿qué ganamos nosotros si asesinamos a nuestro hermano? ¿Qué es lo que ganamos? Al contrario, estamos perdiendo. Sea el hermano que fuere, hay que recuperarlo, no puede ser que seamos egoístas, que seamos malos, porque esto es maldad simplemente, aquí se nota simplemente que hay maldad, ¿verdad? Eso es lo que están confabulando. Pero después comienzan a reflexionar, ¿verdad? Y recuerden que eso siempre quedará en la conciencia, ¿verdad? Esa maldad, el buscar siempre, el rumiar sobre esas cosas y no volver y nada más, y insistir y buscar y procurar, ¿verdad? Y entonces, ciertamente que nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Dice ahí. Pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos si asesinamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas. Es una salida paliativa. Una salida paliativa. Qué interesante esto. Entonces, viene como que alguien dice, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Pero, atención, que aquí con nosotros nunca más, por favor, con nosotros nunca más. Vamos a venderle a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Esto es entonces lo que nosotros estamos queriendo aquí, ¿verdad?, entender. Queremos buscar, queremos entrar, ¿verdad?, en algo mucho más profundo, ¿verdad? Vamos a hacer algo paliativo, ¿verdad? Algo que de cierta forma no sea tan duro, que no sea tan exigente, ¿verdad? Pero, atención, no tenemos que dar esa oportunidad de que vuelva. Esa oportunidad no, ese no puede volver. Vamos a buscar, vamos a hacer todo lo posible, pero ya sin ninguna otra posibilidad. Ni la posibilidad de defensa, ¿verdad? Todo a oscuras, todo entonces ahí sin posibilidad de nada. El 28, fíjense, queridos hermanos, es tan importante, ¿verdad?, lo que dice. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí
y retiraron a José de la cisterna. Pasan entonces estos madianitas en este caso. Luego lo vendieron a José entonces a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Bueno, vamos a seguir porque esto ustedes ya saben y ustedes ya se dan cuenta, ¿verdad? Cómo Jesús también es vendido, ¿verdad? Cómo es vendido justamente. Allí son por 30 monedas de plata. Aquí son 20 monedas de plata. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. ñande yarañe, estudio bíblico modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. ñande yarañe, estudio bíblico modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año ñande yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, ñande yarañe. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con ñande yarañe.
Con este sonoro aplauso, jóvenes y mayores recibieron a Francisco en un encuentro muy especial. El Papa quería escuchar a las que llaman las dos puntas de los pueblos, es decir, a los jóvenes y a los ancianos, pero también quería con este encuentro que se escuchasen los unos a los otros. Primero preguntaron los jóvenes, querían saber cómo alcanzar la felicidad en una sociedad donde todo parece falso o efímero. Francisco les recomendó arriesgar en la vida y seguir el camino del servicio a los demás. A continuación, esta pareja de abuelos pidió consejo para transmitir eficazmente la fe a las nuevas generaciones. Primo è non spaventarsi, non perdere la pace. E la pace sempre parlando col Signore, no? Noi abbiamo trasmesso la fede e adesso tranquilli. Mai cercare di convincere. Perché la fede non cresce, la Chiesa non cresce, la fede non cresce per proselitismo, cresce per attrazione. Questa è una frase di Benedetto XVI, cioè per testimonianza. Fiorella, de 83 años, profesora de inmigrantes y refugiados, contó al Papa que está preocupada por la crueldad con la que se está tratando a estas personas. Francisco recordó que él mismo es hijo de inmigrantes y ofreció una profunda reflexión sobre la situación. Accogliere il migrante è un mandato biblico, perché tu stesso sei stato migrante in Egitto. Che sappiano come incominciano i populismi. Lui ha detto una parola molto brutta ma molto vera, seminare odio. E non si può vivere seminando odio. Cosa faccio io? E nella sua domanda, quando vedo che il Mediterraneo è un cimitero, io le dico la verità, soffro, prego, parlo. Noi dobbiamo accettare questa sofferenza, non dire ma si soffre dappertutto, ma andiamo avanti. No, questo non va. El último en preguntar fue un invitado ilustre, el conocido director de cine Martin Scorsese. El cineasta quería saber cómo afrontar el problema del mal en el mundo. El Papa le ofreció esta fórmula. La vicinanza. La vicinanza fa dei miracoli. La non violenza, la mitezza, la tenerezza, queste virtù umane che sembrano piccole, ma sono capaci di trascurare i conflitti più difficili, più brutti, no? El evento, enmarcado en el Sínodo sobre los jóvenes, se celebró para presentar el libro La sabiduría del tiempo, en el que ha participado el Papa y que recoge historias de vida de personas mayores de más de 30 países. Han comenzado una nueva vida en Italia, lejos de su querido Damasco y del resto de su familia, pero también lejos del horror de la guerra, de la tristeza y de la incertidumbre. Y ese nuevo comienzo tiene una fecha, el 16 de abril de 2016, cuando el Papa Francisco les sacó de un campo de refugiados de Lesbos y los rescató de la desesperación. Salir del campo de refugiados nos salvó porque en aquel lugar había demasiada gente, había muchas familias desesperadas y en aquel momento el futuro era toda una incógnita para nosotros. 12 horas antes de subir a este avión se les comunicó que viajarían a Italia. Terminaba así para esta familia al menos una parte de la pesadilla que comenzó en Siria en 2015, cuando tuvieron que marcharse. Tras pasar por Líbano, recalaron en Turquía. Desde allí, en una precaria embarcación, llegaron por mar hasta Grecia. Una travesía que Wafa aún es incapaz de describir con palabras. Después de un mes en Grecia, con el Papa, llegó para ellos una de las mejores noticias de su vida. En primer lugar, nos sorprendió mucho, porque era como un sueño. Con todo lo que pasamos en Siria, recibir esta noticia nos hizo sentir muy afortunados. El Papa Francisco significa para nosotros la caridad, la seguridad.
No puedo expresarlo con más palabras. Nos lo ha dado todo. Estas pocas fotos les recuerdan la normalidad de la vida en una Siria de cristianos y musulmanes donde ninguno preguntaba a otro por su fe. Osama trabajaba en una imprenta y Wafa era peluquera. Lo perdieron todo con la guerra, incluso su casa, pero al menos, en medio de la barbarie, les quedó la vida para buscar refugio lejos de un lugar donde ya no se podía vivir. Por eso agradecen a Francisco que mostrara al mundo que no se puede cerrar la puerta a quienes más lo necesitan. El Papa Francisco nos ha devuelto la esperanza. Ha abierto el camino para que los países europeos abrieran sus puertas para recibir a personas como nosotros. Me duele cuando veo que los países cierran sus fronteras, porque estamos huyendo de la guerra. Vivimos en un estado de miseria. La gente no sabe dónde ir, y cuando les cierran la puerta en la cara, eso les lleva a la desesperación. Una desesperación que ellos ya no sienten, sobre todo porque ahora pueden pensar en un futuro de paz para los pequeños Omar y Masa. Luis Antonio Tagle es uno de los cardenales más jóvenes que participan en el Sínodo sobre jóvenes y vocación. Tiene 61 años y asegura que desde que tenía 13 leía revistas científicas para convertirse en un médico. Jamás se había planteado ser sacerdote, pero su párroco le ayudó de un modo curioso a descubrir su vocación. Me dijo, ¿quieres hacer un examen para conseguir una beca en la Universidad Jesuita? Si lo superas, podrás ir gratis a la Facultad de Medicina. Yo le dije que sí, que ese era mi sueño, e hice el examen. Pero era un test para entrar en el seminario. Se ve que yo necesitaba que me tomaran el pelo y me lo tomaron. Al principio no entendió por qué le habían gastado esa broma y por eso se enfadó con las personas de la parroquia. Me enfadé mucho, pero ahora entiendo al sacerdote. Le dije, ¿por qué me has hecho esto? Me dijo, solo quiero abrir tu mente. ¿No has considerado otras posibilidades? Y entonces empezó de veras a mirar a su alrededor, a sus amigos y a las personas que había en su parroquia. En la parroquia me habían enseñado muchas cosas, pero lo que realmente me ayudó a decidir poner mi vida al servicio de la Iglesia no fue lo que me habían explicado, no fue una idea. Fue la gran experiencia de conocer a gente que había malgastado, entre comillas, o dedicado su vida completamente a Jesús, y eso golpeó mi corazón. Dice que aún recuerda ese sentido de amistad y humanidad que había en su parroquia y agradece que quienes le acompañaron supieron ver más lejos y le ayudaron a ampliar horizontes y a tomar la gran decisión de su vida. Cena benéfica de fin de año Ñandeyarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñandeyarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor
Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Y continuamos, queridos hermanos, con nuestra reflexión sobre este capítulo 37 de la vida, de la historia de José, que es interesantísima, ¿verdad? Porque esto sucede en nuestras familias, sucede en nuestros trabajos, sucede entre nosotros, entre los amigos también, sucede también en nuestras congregaciones, sucede también en nuestra iglesia. Esto sucede allí donde hay una realidad humana, donde nosotros estamos. Y si esto sucede, queridos hermanos, entre nosotros, entonces tenemos que darnos cuenta y tenemos que abrir también los ojos ante esta realidad. Y nosotros, ciertamente que leyendo la palabra de Dios, decíamos que tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu del Señor. Tenemos que ser capaces de dar saltos cualitativos, diría yo, en este sentido. Porque nosotros ya estamos un poco de la otra parte, el Nuevo Testamento, Jesús, que vive plenamente la misericordia y el amor. Vete en paz. Yo tampoco te condeno, ¿verdad? Vete y no peques más, es decir, ñepi amaité, procurar, luchar, te vamos a acompañar, vamos a buscar, te damos opciones, ¿verdad? Para mejorar, pero desde ahí, ¿verdad? Sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad de otra manera, simplemente pum, 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 una decisión, pero una decisión así de mucha maldad, ¿verdad? Que se nota, que sale desde el odio, lo odiaron, dice, ¿verdad? Eso es lo que le están haciendo al pobre José. Es un odio total, ¿verdad? Pero siempre, eso no es que se manifiesta así directamente, ¿verdad? Sino que el odio pues es algo ¿y por qué uno lo va acumulando, verdad? Uno lo va acumulando. Y como uno lo acumula y no lo pudo sacar, no lo pudo expresar, no pudo hacerlo y demostrar a través de su propia personalidad, ciertamente que eso entonces, vea la famoso ambuá, ya es ahí señor, para Paraguay, ñeina, y ñambuá veñan de la pizza, lleva, a peña en su hue, ahí va y vende más, lleva, la ñambuá alguna vez se me dio quininintes, entonces, no ñeñandu ponay, ando y cuase, yo ñembotadun de huija, entonces, o ñemomon burente, lleva, para la ñambuá, pero la iñen su hue, ahí va ahí. Peñen su hueá, pero hoy cuando baitejina, en dúo, ojeca, de investigar, o donde la puperio, es shaina. Peñen su hueá, aupei, como decimos nosotros, sonrisa de piraña. La sacan de la jai, por la interés, se paricó, lleva. Pero en su hueá, porque después, justamente, estilo que se hubiera. Están bañando ya de colaña de terminología, en la lengua guaraní, y cuajanguape, ñande yara y se añade hebreo. A ver, hebreo, veina, lleva. Entonces, para entrar en el meollo, en el caracú, lo que el Señor nos quiere transmitir como mensaje. Bueno, pero vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta que aquí Judá es el que interviene, ¿verdad? Y dice, pero ¿qué ganamos nosotros si asesinamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Bueno,
como decíamos hace rato, es una posibilidad paliativa, ¿verdad?, al problema y listo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí. A ver, pasa otro. Los madianitas ahora. Y retiraron a José de la cisterna. Lo retiran, ¿verdad? Luego, entonces, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y José fue llevado a Egipto. Lleva aquí entonces hay una venta también, ¿verdad? Cómo vendemos a nuestros hermanos, cómo le entregamos a nuestros hermanos. Entonces buscamos a alguien, ¿verdad? A alguien que sea, como se suele decir, ¿verdad? Alguien que te pueda recibir, alguien que te pueda aceptar, alguien que pueda decir, bueno, entonces también por no que la hermano, digo ser hermano, entonces, pero siempre entre dientes, ¿verdad? Como diciendo así. Y le entregan a los madianitas, ¿verdad? Y lo venden a los madianitas. Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa y regresando a donde estaban sus hermanos dijo, el muchacho ha desaparecido, ¿dónde iré yo ahora? Entonces el remordimiento, ¿verdad? Bueno, aquí vuelve, dice, cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa y regresando a donde estaban sus hermanos, dijo, el muchacho ha desaparecido, ¿dónde iré yo ahora? Claro, porque él es el primogénito, la primogenitura es siempre el que tiene allí delante de todos la responsabilidad. El papá después le va a pedir cuenta a él, al primogénito. Sos vos el encargado verdaderamente de todos tus hermanos. Entonces, y tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Entonces ahora, ante una situación así tan difícil, entonces tenemos que buscar alguna salida, porque él dice, ¿dónde iré yo ahora? ¿Dónde iré yo ahora? Diga tu maya cañimba, es la jaeta. Me mandará una razón. Papá me va a preguntar. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas junto con este mensaje. Hemos encontrado esto. Fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Mandan por otro, un emisario. Imagínense toda la confabulación, ¿verdad?, que están haciendo. Al reconocerla, exclamó, es la túnica de mi hijo. Es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de luto, de duelo por su hijo. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo. No, voy a bajar enlutado a donde está mi hijo, a la morada de los muertos, el Sheol sería. Y continuaba lamentándose. Entre tanto, en Egipto los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. Bueno, qué historia más interesante, ¿verdad? Así nos encontramos, vamos a seguir reflexionando. No se olviden, queridos amigos, el domingo nos encontramos con Ñande Yarañe Dominical, la explicación de la palabra de Dios, las 3 lecturas que tenemos cada domingo. Y entonces allí vamos a reflexionar, conocer más la palabra de Dios, dejarnos tocar por esa misericordia y ese amor de Dios también que nos habla siempre, nos transmite su mensaje desde su palabra. Y ahora entonces nos despedimos, les deseamos un feliz fin de semana, que la gracia y la paz del Señor descienda sobre sus familias, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por